Hola a todos, soy Juan Luis Vera, soy psicólogo en un centro de Sanitas Mayores y hoy, junto a este artículo, pues hablamos de la soledad, concretamente de la soledad del cuidador. Hablar de la soledad es complicado, o al menos a mí me lo parece así. Me parece complicado por dos motivos fundamentalmente. Uno, porque es un tema poco agradecido. Nadie normalmente vamos por ahí hablando de la soledad. Es un tema, pues como la tristeza, ¿no? Desagradable, es un tema que hace daño, es un tema del que muchas veces es difícil dar consejos, ¿no? O responder cuando alguien nos dice que se siente solo. Entonces es un tema que está un poco, podríamos decir, mal visto. Y luego, por otro lado, la soledad no es unitaria, no es algo que se pueda definir de manera unitaria. Hay tantas soledades como personas que la experimentan. Y es que puede haber, como hemos visto en el artículo de hoy, múltiples soledades que puede experimentar un cuidador. Fijaos que concretamos mucho, hablamos del cuidador, pero puede haber múltiples soledades. Cuando hablamos de la soledad, yo me acuerdo mucho de un reportaje de hace ya varios años. Una reportera iba a recorrer pueblos de España en los que había muy pocos habitantes y llegó a uno, un pequeño municipio, en el que solamente vivía una señora, una persona mayor, que era la única habitante de ese pueblo. Entonces la periodista le preguntaba que cómo hacía para vivir sola en un pueblo tan pequeño y estar ella sola, ¿no? ¿Cómo hacía para no sentirse sola? Y me llamó mucho la atención la respuesta de esta mujer, que sin pensárselo mucho, le dijo directamente: ¿y cuántas personas no están solas en las grandes ciudades rodeadas de gente? Pues me llamó mucho la atención esa respuesta, ¿no? Porque es verdad que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ni mucho menos. Esta señora no se sentía sola, quizá a momentos, pero ella estaba a gusto en su pueblo, aunque estuviera ella sola como habitante. Bueno, pues encontraba las maneras de no sentirse sola. Sin embargo, tiene razón. ¿Cuántas personas no se sienten solas o nos sentimos solas estando en lugares muy poblados de gente, ¿no? Esto es algo parecido a lo que le puede ocurrir a veces a los cuidadores. Cuidadores principales de personas dependientes o de personas con demencia, que viven quizá con su familiar, quizá un hijo que cuida a su madre o a su padre, quizá una hija, quizá un marido o una mujer que cuida de su cónyuge. Puede que tengan el apoyo de otros familiares, puede que sí que llamen de vez en cuando, que sí que tengan contacto, que incluso alguien venga a domicilio a ayudar, y pese a eso, puede que se sientan profundamente solos. En el artículo lo define muy bien, ¿no? Como hay distintas maneras de sentir soledad. Y una de ellas, quizá de las más difíciles de entender para nuestro entorno más cercano, es la soledad de ese cuidador que sí que tiene a la familia, que sí que tiene amigos, pero siente que no le entienden, siente que no reconocen su labor como cuidador, sienten que no tienen con quién hablar de lo que están sintiendo, de lo que están pasando, porque ese entorno que sí que intenta ayudar no es capaz de comprender lo que está sintiendo. Incluso se pueden sentir ofendidos, incluso pueden pensar cuando este cuidador les dice: oye, mira, es que me siento solo por las noches, me cuesta mucho, pues se levanta, me llama, no sé qué hacer a veces, hay días que se levanta y dice que se tiene que ir a trabajar, son las 3 de la mañana, en fin, estas situaciones. Y claro, cuando cuentan estas situaciones a la familia, al entorno cercano, les dice que se sienten solos. Primero, hay veces que no lo entienden porque les dicen: oye, si nosotros estamos aquí, si te estamos ayudando, si te estamos diciendo que consultes al médico, si te estamos diciendo que por qué no vas a no sé qué sitio a informarte. Claro, pero a lo mejor lo que lo que el cuidador está necesitando no es eso. Lo que está necesitando es simplemente que le entiendan, que le escuchen, que empaticen con él. Y esto produce al final más aislamiento. Si el cuidador siente que no puede hablar de estas cosas porque no le entienden, para un futuro es posible que ya no lo comparta, que se lo quede todo para él. Por tanto, se va a sentir más solo. Y además produce la incomprensión de los demás. Es decir, los demás pueden sentirse incluso culpables, incluso ofendidos de alguna manera, porque claro, si nosotros te estamos diciendo que estamos aquí para ayudarte, pero tú no te sientes ayudado, es como si lo estuviéramos haciendo mal. Es muy complejo este tema de la soledad, es muy difícil porque es algo tan íntimo, tan personal, que a veces no todo el mundo lo entiende. Y tenemos que saber que esto ocurre y tenemos que sensibilizarnos todos con estas realidades. El sentimiento de soledad, por tanto,
yo lo decía al principio de alguna manera, no está mal visto, no está bien visto, ¿no? No es un sentimiento fácil de comentar. Sin embargo, yo siempre digo que, al igual que la tristeza, es un sentimiento totalmente sincero. Es decir, lo que nos dice la soledad, de lo que nos informa la soledad que estamos sintiendo, no tiene doblez. Si escuchamos a la soledad, siempre vamos a obtener respuesta de qué es lo que nos está faltando, de qué es lo que estamos echando de menos. Y aquí es muy importante escuchar a la soledad. Y cuando hablo de escuchar a la soledad, no hablo solo de pensar por qué nos sentimos solos. Hay que indagar en qué es exactamente lo que echamos de menos. Si, por ejemplo, desde que estamos cuidando a nuestra madre, a nuestro padre o hermano, no podemos salir tanto, no vemos a nuestras amistades, nos podemos preguntar qué es lo que echamos de menos de estas amistades, a quién echamos más de menos, qué hacíamos con esa persona, qué es lo que echamos de menos exactamente. Y desde ahí quizá podamos, de alguna manera, compensar o paliar esa soledad haciendo las cosas de forma diferente. Y por supuesto va a ser muy importante que tratemos de buscar momentos en los que podamos pues desconectarnos, ¿no? Despejarnos de nuestra labor de cuidador, hacer otras cosas. Lo hemos dicho muchas veces. Esto también es muy bueno para hacer frente a la soledad. El poder salir un poco de la situación en la que nos metemos a veces, de ese, como dicen muchos cuidadores, de ese 90% del tiempo, por no decir el 100% dedicado a nuestro familiar. Bueno, pues es importante que en algún momento podamos salir, podamos tener una conversación con otra persona, con un amigo o una amiga, y hacer cosas distintas. Y luego la soledad se mitiga fundamentalmente cuando se comparte con alguien que nos pueda entender. Muy importante, alguien que nos pueda entender, que sepa empatizar y que sepa por lo que estamos pasando. Para eso, a veces podemos tener personas en nuestro entorno que, sin ser nuestra familia, o siéndolo, ¿por qué no?, nos va a entender mejor que otros, va a ser más capaz de empatizar, más capaz de escucharnos, y esos van a ser grandes apoyos. Pero también tenemos las AFAS, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer. También tenemos muchos grupos de apoyo, incluso a día de hoy online, a través de internet, también hay muchos grupos de apoyo. Un vecino con el que nos llevamos mejor porque quizá está pasando por algo similar o ha pasado por algo similar y nos entiende, o porque no un profesional, un psicólogo, alguien que nos puede orientar, que nos puede dar apoyo y soporte emocional en estos momentos tan complicados. La soledad, como decíamos al principio, pues tiene múltiples formas y matices. Por tanto, necesitamos escucharla, necesitamos comprender qué es lo que nos está diciendo, y en algunos momentos tal vez no podamos aliviarla de manera directa, pero sí podamos aprender a vivir con algunas soledades, por decirlo así, con algunos tipos de soledad que forman parte de nuestras circunstancias del día a día. Tal vez podamos aprender a vivir mejor con ellas. Es un reto diario, al igual que muchos de los retos a los que se enfrentan los cuidadores. Yo siempre digo que son superhéroes. Lo que pasa es que no tenemos superpoderes, aunque seamos superhéroes, y tenemos que saber que no tenemos superpoderes, y tenemos que saber que no podemos llegar a todo como nos gustaría, porque somos humanos, porque no es posible, porque cuidar, y bien lo sabéis, tiene muchos retos, es muy duro, tiene muchas dificultades en el día a día. Por eso, igual que enfrentamos la soledad, enfrentemos los otros sentimientos que produce el cuidar de esa manera, con comprensión hacia nosotros mismos y con tolerancia hacia nuestros errores, que son totalmente naturales.